Bueno, hoy voy a hablar sobre los actos contra la dignidad de la profesión. Para esto lo dividí en 4 ítems. Uno es el artículo 30, que constituyen faltas contra la dignidad de la profesión, los fines éticos de la Ley 1123 de 2007, el análisis de varias sentencias y las conclusiones. Entonces, en el artículo 30 encontramos varias opciones. Me voy a enfocar más que todo en la siguiente diapositiva, que es intervenir en actuación judicial o administrativa, de modo que impida, perturbe o interfiera el normal desarrollo de las mismas, encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias o estupefacientes o de aquellas que produzcan dependencia, alteren la conciencia y la voluntad al momento de realizar las actuaciones judiciales o administrativas en calidad del abogado o en ejercicio de la profesión. Bueno, como tal, los fines éticos de la Ley 1123. Es bien sabido, por ejemplo, que los abogados en Colombia tienen un conocimiento de que existe pues el código disciplinario. Entonces, esta pues sanciona las faltas a la ética profesional, las faltas a la diligencia, y además esta también puede sancionar al profesional que asiste en estado de embriaguez a una diligencia judicial, que obtiene clientes aprovechándose de una situación de calamidad, esto teniendo en cuenta la diapositiva anterior, ¿vale? Entonces, también pues que se encuentre bajo los efectos de las sustancias psicoactivas durante una diligencia judicial, y es por eso que vamos a analizar pues varias faltas a la diligencia profesional de los abogados a los cuales la Corte ha tenido acceso, y punto de jurisprudencia en cuanto a estas situaciones que son pues un poco bochornosas y tristes pues para la comunidad de los abogados. Bueno, también tenemos en cuenta que una de las tesis que sostuvo la Corte dice que en el Estatuto colombiano solo se puede reprochar válidamente las conductas que guardan relación con el ejercicio de la profesión, y en este caso en particular en el artículo 30, en el cual nos expresa de manera clara las faltas que constituyen las faltas contra la dignidad de la profesión, que pues ya las nombré anteriormente. Entonces, a su vez, pues la Corte enfatiza y precisa en concluir que los fines éticos de la Ley 1123 solo pueden imponerse al abogado en relación con el desempeño de su profesión, que no en el espectro de los comportamientos que él protagonice al margen de la misma. Entonces, voy a analizar unas sentencias. Entonces, por ejemplo, tenemos la sentencia C-098 de 2003. Esta más que todo, acá la sentencia habla sobre una demanda de inconstitucionalidad parcial contra el artículo 48 del decreto 196 de 1971. Entonces, la acción de inconstitucionalidad propuesta se fundamenta en que la norma impugnada parcialmente vulnera el preámbulo y ciertos artículos de la Constitución política. Entonces, en tal sentido, afirma a la demandante que las normas acusadas son violatorias de la Constitución, y concluyó que la Corte Constitucional manifestó, entre otras cosas, la siguiente: cuando el legislador regula mi conducta con prescindencia del otro, está transponiendo fronteras que están siendo vedadas. En otros términos, el legislador puede prescribirme la forma en que debo comportarme con otros, pero no la forma en la que debo comportarme pues conmigo mismo. Tenemos también la sentencia SU 396 de 2017. En esta pues evidenciamos que de igual manera requiere que el análisis de la
tipicidad, el juez verifique que concurre el animus injuriandi. Pues en este sentido, para que se configure la injuria, es preciso que existan expresiones desobligantes en cuanto al estado de dignidad de la profesión que afecte la honra de la persona y quien se imputan, y se evidencia la conciencia de quien hace la impugnación de que el hecho atribuido tiene la capacidad de dañar o menoscabar la honra. Entonces, pues para la Corte el defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva, que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión. Tenemos también la sentencia T316 de 2019. Esto especifica de nueva manera que la acción disciplinaria del Estado supone una actividad sancionatoria, de manera que todas las actuaciones que se relacionen en desarrollo de esta deben respetar unos postulados mínimos que básicamente están dados por el respeto al debido proceso. Entonces, en este punto cabe destacar pues que la Corte ha admitido que las garantías de derecho penal deben ser aplicadas al derecho disciplinario y de hecho. Y el mismo código establece que en el ejercicio de la sanción disciplinaria deben seguirse los principios de legalidad, presunción de inocencia, culpabilidad, antijuricidad, favorabilidad y non bis in idem. Por eso es que antes de abordar el estudio de los defectos alegados por la demandante, la sala analizará la viabilidad procesal de la causa, y en este examen incluye, además de revisión sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia, la acción de tutela contra providencias judiciales y el estudio de observancia de las exigencias básicas. Tenemos también la C 245 de 2020. Como tal, el abogado Jorge Luis Silva, pues al hallarlo responsable de la falta consagrada en el numeral 2 del artículo 30, contrario a lo manifestado por la defensa, el operador disciplinario no requiere prueba específica para establecer una falta y la consecuente responsabilidad disciplinaria de un abogado en ejercicio de su profesión, y ha de reiterar esta superioridad lo argumentado por la primera instancia, en el sentido de que el régimen legal colombiano está proscrito del sistema de tarifa legal, y que en consecuencia la prueba técnica de alcoholemia no es la única procedente para demostrar el estado de embriaguez de una persona, más si se tiene en cuenta que los testigos, y en especial la juez que expidió las copias, si bien no son peritos legistas, sí cuentan con los sentidos del olfato y de la vista para establecer si una persona se encuentra en estado de ebriedad. Y por último, en lo que hace referencia a la duda razonable planteada por la defensa de la disciplinable, es de tener en cuenta el despacho de la Corte Constitucional en sentencia C244 del 96, sin que se hagan faltas más reflexiones, la sala expresa su conformidad con la determinación cuestionada, tanto en punto de materialidad del mismo como en el aspecto subjetivo. Aparte de eso, también tengo la sentencia TL 1673 del 2019, en donde acá el promotor instauró la presente solicitud de amparo para obtener el resguardo de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y mínimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. Entonces, de las pruebas aportadas al expediente y del escrito de tutela, se tiene que Jiménez Hernández Gilma presentó una queja disciplinaria en contra del accionante por incurrir al profesional en derecho en presuntas irregularidades a raíz del nombramiento que se le hizo como abogado de oficio, luego de que se le reconociera a la quejosa el amparo de pobreza dentro del proceso ejecutivo distinguido y tramitado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Bogotá. La doliente se quejó de que el abogado denunciado le cobraba dinero para la revisión del expediente. Entonces, acá hablaba sobre la expedición de copias, al punto de solicitarle la suma de 10 millones de pesos para continuar con su representación dentro del juicio ejecutivo. Entonces, el 5 de septiembre del 2016, el Consejo Seccional de Bogotá dio apertura a la investigación disciplinaria, y en 2017 se declaró como persona ausente al disciplinable y le designó un defensor de oficio. Y aquí el tutelante asistió a la audiencia de pruebas y calificación provisional, en el cual pues se le permitió rendir una versión libre. Bueno, como una de las conclusiones breves,
es que si bien el abogado debe ser una persona íntegra y de gran honra para la sociedad, el estudio o la aplicación de la norma estudiada debe ser de manera implacable y precisa por parte del juzgador y así generar pues más conciencia entre los abogados de lo que la abogacía es y pues debería ser y más que todo pues como en una profesión que es como tan correcta entre la sociedad. Muchas gracias. Gracias, pues,